Bueno, pues esta es la parte 2 de la serie de videotutoriales para la tienda de abarrotes. Ya probamos nuestros métodos de la clase producto. Sin embargo, pues ahorita lo probamos con condiciones ideales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí yo calculo el importe con 4 productos y pago con la misma cantidad? El importe me debería dar 50. Pues vamos a correrlo. Si ustedes observan, el importe me dio 50, pero el cambio me dice que es menos 20. Entonces, de alguna manera tenemos que controlar que en caso de que el pago que estamos introduciendo aquí no sea suficiente, se genere un error. Para ello, pues vamos a generar una excepción propia, ya que en Java no existe esa excepción. Entonces, para el cambio, podemos generar una excepción llamada pago insuficiente. Muy bien. También puede ser que aquí, cuando introduzcan la cantidad, introduzcan algún número negativo. Al leerlo sí lo va a aceptar, puesto que este es un número válido. Y por lo tanto, pues el método también lo va a aceptar. Sin embargo, pues sí sería medio extraño porque me cobraría números negativos y eso pues no existe. Entonces, para calcular el importe puede ser que yo tenga una excepción que se llame número negativo. Bueno, esto lo voy a dejar a donde estaba, con 2. Lo mismo, cuando calculo el cambio, puede ser que el cambio me den un número negativo, entonces sería otro tipo de excepción. Entonces, getCambio puede tener pago insuficiente, número negativo. Aquí con estos métodos no hay mayor problema porque aquí yo genero la string, pues no hay problema. Aquí nada más mando como return un atributo y aquí también. Pero aquí es donde se pueden generar errores por datos que el usuario introduce que no son válidos. También en el constructor es posible, porque si lo acepta, que alguien me diga que el producto cuesta 0. Y eso sería extraño porque todos los productos deben de tener algún valor. O también es posible y bueno, si se fijan el programa se compila. O que pongan que un producto cuesta un valor negativo. Entonces igual en el constructor, si el producto tiene precio negativo, pues obviamente en el importe, aunque yo le dé cantidades válidas, me va a calcular cosas raras. Entonces en el constructor también podemos generar otra excepción. En el constructor. Que se llame precio no válido. ¿Cuáles son? Pues todos aquellos menores a 0. Entonces, para yo arrojar las excepciones desde los métodos, primero tengo que definirlas o declararlas. Cada una de las excepciones pues va a ser una clase. Yo voy a hacer un paquete para ponerlas todas juntas. Aquí en el proyecto que habíamos iniciado,
generamos una nueva clase. Se va a llamar excepciones. Para ello voy a usar el mecanismo de la herencia. Voy a heredar una clase en Java que se llama exception. Y al heredarla, pues la clase que yo genero automáticamente se va a convertir en una excepción. Entonces hacemos una nueva clase en el paquete que acabo de hacer y una se va a llamar número negativo exception. Como voy a usar herencia, aquí donde dice superclass, le voy a dar clic a donde dice browse y busco la clase que se llama exception. La selecciono con doble clic y aquí donde dice superclass va a decir java.lang.exception y le doy finish. Al darle finish ya tengo aquí una clase que se llama número negativo exception que hereda de una clase. La que yo hice pues es esta, número negativo exception. Y la clase que hereda se llama exception, que ya viene definida en Java. Todas las excepciones, como la de number forma de exception, que es de las más comunes, pertenecen a esta clase. Y con eso es suficiente. Yo lo puedo agregar métodos y todo. Pero en este caso, como ya tenemos todo lo que está definido en exception, ya puede funcionar bien. Entonces lo vamos a dejar así en blanco. Y hago lo mismo con las otras 3 excepciones que me faltan, que es pago insuficiente y precio no válido. Entonces, igual las genero como una nueva clase. Entonces pago insuficiente exception. Aquí le doy en superclass un browse y busco exception, le doy doble clic. Bueno, le doy doble clic, se cierra la ventana y aquí ya aparece en superclass java.lang.exception. Y generamos la última que se llama precio no válido. Precio no válido exception. Le damos al browse y lo buscamos. Doble clic y finish. Tenemos nuestras 3. Ahora sí, aquí están ya declaradas. Sin embargo, no se van a generar hasta que no lance yo las excepciones en caso de que algo malo ocurra. Entonces me voy a ir a la clase producto, que es de donde se van a generar estas excepciones, que es para manejar entradas inválidas del usuario. Entonces, por ejemplo, el constructor dijimos que puede generar la excepción que se llama precio no válido exception. Como puede generar esa excepción, aquí a la derecha del paréntesis donde está el encabezado del constructor, le voy a poner la palabra throws. Throws. Ahora sí, escribo precio, le doy control barra y me lo encontró. Precio no válido exception. Y con este control barra automáticamente me importó esta clase porque recuerden que está en otro paquete. Entonces, ¿en qué momento se va a generar la excepción? Aquí, antes de asignar el precio, tengo que ver si es válido. Ya habíamos dicho que todos los precios que sean menores a 0 son inválidos. Para ello, pues voy a usar un if. Pues voy a ver el valor del parámetro. If precio menor que 0. En caso de que esto así sea, lanzo la excepción. ¿Y qué va a pasar? Como se genera una excepción, ya esto de aquí no se va a ejecutar.
Entonces, le ponemos aquí throw new precio, control barra, y listo. Ya lanzamos la excepción. Como getNombre no arroja excepción, no le pongo nada a la derecha del paréntesis. Igual pasa con getPrecio y con el método toString. Sin embargo, el método importe dijimos que puede arrojar la excepción de número negativo. Entonces, vamos a ponerle aquí enseguida que se puede generar este error. Throws número negativo. Entonces, antes de calcular el importe actual, yo voy a verificar la cantidad. La cantidad no debe ser negativa. Entonces le voy a poner sí, cantidad. Aquí hay un error en el constructor, es menor o igual. Porque el 0 tampoco lo voy a admitir. Entonces regrésense. Y precio menor o igual que 10. Aquí en este caso cantidad sí puede ser 0, sería un importe de 0. Pero lo que no podemos tener es cantidades negativas. Entonces le pongo if cantidad menor que 0 para admitir el 0 también. Se genera la excepción. Throw new número negativo exception. Entonces si entra una cantidad negativa, se genera la excepción y ya no se calcula el importe. Y con el cambio hay que checar dos cosas. Primeramente, el pago no debe ser negativo. Y en segundo lugar, el pago debe ser suficiente para cubrir el importe. Entonces, como checamos dos cosas, pues son dos if distintos. En el primero voy a checar que el pago no sea negativo. Si es negativo, lanzo la excepción. Le pongo if pago menor que 0. Le pongo, faltó aquí enseguida qué excepciones va a manejar el método. Le ponemos throws, es número negativo, coma, y la otra es pago insuficiente exception. Entonces podemos arrojar cuantas excepciones sean necesarias. Aquí son dos, pero pueden ser todas las que sean necesarias en ese método. Entonces aquí le pongo, si pago es menor a 0, lanzo la excepción. Throw new número negativo exception. Y voy a checar que el pago sea suficiente. Pues, ¿contra quién lo voy a comparar? Contra el importe actual. Entonces, el pago puede ser igual al importe actual y no hay problema. El pago puede ser mayor al importe y no hay problema. El problema es si es menor que el importe. Ahí sí no va a alcanzar a cubrir ese pago lo que me están cobrando. Entonces, aquí le pongo if pago menor que importe actual. Le voy a poner throw new pago insuficiente exception. Y guardo los cambios en mi clase. Ahora vamos a ir al main para probar nuestras excepciones. Se fijan, esto lo puso en rojo. ¿Por qué? Porque me pide que maneje las excepciones. ¿Y cómo se manejan? Con un try catch. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo manejar estas excepciones que mi clase va a generar.